Egunon, buenos días a todas y a todos. Aquí estamos una vez más con nuestros webinares. Continuamos con esta modalidad de comunicación o de comunicaciones por la comodidad. Hemos aprendido mucho de la pandemia, nos hemos comunicado desde nuestros centros y tiene una utilidad importante y por eso vamos a seguir aprovechando. Yo os voy a pedir ahora mismo que esperemos 3 minutitos o así, porque estamos teniendo algún problema técnico, no sabemos si es que nos atacan los ciberdelincuentes o que es Murphy el que cumple y ya sabéis, llevamos ya 3 ordenadores cambiados para que no haya retardo de una de las ponentes entre el hablar y el sonido, ¿vale? Lo están solucionando y mientras se va conectando los asistentes a la jornada, que teníamos 110 personas apuntadas a la jornada, pues si nos damos 5, en 2 o 3 minutos comenzaremos la jornada, ¿vale? Venga, gracias, ahora mismo estamos. Bueno, perdonar, gracias por la paciencia, parece que ya estamos, ¿no? Irache, ¿estás? ¿No? Irache. Sí, estoy ya. Disculpad Vale. el retraso, hemos tenido Nada, no te preocupes, no, es que ya les he contado que había problemas. Bueno, volvemos otra vez a daros las gracias por la asistencia. Vamos a ir rápidamente a ello, no me voy a alargar mucho en la presentación. Las evaluaciones de riesgos psicosociales, que es un poco el motivo del webinar de hoy, pues llevamos muchos años de retraso. O sea, acordaros que la evaluación de riesgos psicosociales ya estaba contemplada también, como cualquier evaluación de riesgos, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y creo que ya hace bastantes años de esto. Es más, del siglo pasado. Y seguimos hablando de lo mismo, seguimos teniendo miedo, seguimos poniendo multitud de disculpas porque realmente, estamos oyendo un ruido, realmente no sé si se le ve la aplicación. Entonces, el motivo de esta jornada es, bueno, vamos a ver un poco los distintos métodos que hay, vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, ¿vale? Irache, quita el sonido, por favor, hasta que te toque, porque parece que eso. Y para ello hoy contamos con Irache Barona, yo creo que es conocida por muchos de vosotros, igual que María Eugenia Ramos, de otras jornadas, pero os presento. Irache Barona, técnico de prevención de riesgos laborales, ingeniero de organización industrial. Lleva, no voy a decir los años porque igual alguien luego puede calcular la edad, pero muchos años de experiencia. Pertenece al grupo de expertos de IMQ Prevención en el área de riesgos psicosociales. Y una de las partes importantes, ¿no?, de la evaluación de riesgos psicosociales, que pensamos que está en manos de la psicosociología, está en la organización industrial, la organización de las empresas, la organización de las, organizaciones, ¿no?, que parece que se queda en el tintero. Irache nos va a hablar un poco de los análisis de las metodologías diferentes de evaluación de riesgos psicosociales. Y sin más dilación, Irache, te paso la palabra, ¿vale? Y muchas gracias a las dos por el esfuerzo de estar aquí, ¿vale? Vale. Bueno, gracias Jesús, gracias por esa presentación que me has hecho y gracias a todas las personas que asistís hoy a nuestra presentación. Bueno, mi nombre es Irache y hoy os quiero hablar de las metodologías que tenemos ahora mismo para hacer la evaluación de factores psicosociales. Estas metodologías se pueden utilizar y pueden ser una herramienta muy buena para las organizaciones para poder obtener información que nos pueda ser válida. Nos encontramos todavía con muchas empresas que tienen un poco ese miedo a realizar el estudio de factores psicosociales porque piensan que de alguna manera, bueno, pues se les va... les van a sacar un poco los colores, ¿no? Da igual, no es ese el objetivo siempre es mejorar, es obtener
una información que pueda ser fiable y que podamos ver la evolución a lo largo del tiempo. Hay muchas empresas que tienen sistemas de calidad, sistemas de OSAS, de prevención, y se hacen auditorías cada año. Y es una forma de evaluar su sistema. Un estudio de factores psicosociales es lo mismo. También hay empresas que hacen encuestas de clima, que no tienen nada que ver con un estudio de factores psicosociales. Y se hacen periódicamente y además lo tienen establecido para que cada 2, 3, 4 años hagan un estudio de clima. ¿Por qué no se hacen los estudios psicosociales? Si es algo muy parecido, pero son metodologías que están validadas, que tienen están reforzadas por una validación metodológica y nos dan información de la empresa. Y eso es lo que tenemos que utilizar como herramienta. Hemos comentado en muchas ocasiones, bueno, que al final es una responsabilidad de la empresa hacer un estudio de factores psicosociales, porque lo dice la Ley de Prevención, como tú decías antes, Jesús, del siglo pasado. Es decir, tiene ya un montón de años y todavía hay muchas empresas que no tienen hecha una evaluación de factores psicosociales inicial, cuando debería de ser algo que se lleva haciendo de una forma sistemática. El año pasado se publicó el criterio técnico sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo, donde nos dicen también no solamente cómo hacer los estudios de factores psicosociales, sino también toda la actuación de la empresa o toda la actuación, en este caso, de la inspección, para ver qué es lo que tendría que hacer la empresa y nos puede servir para saber cuáles son las pautas que tenemos que seguir. Y tenemos también de reciente publicación la norma ISO, la 45003, que nos habla de esas directrices que tiene que tener la empresa en cuanto a los riesgos psicosociales. Es decir, dentro del sistema de gestión de prevención de riesgos, cómo se tienen que enfocar los riesgos psicosociales. Por tanto, la actuación de la empresa va a tener dos vertientes. Una, que es la prevención, que serían este tipo de estudios, y luego ya tendremos la actuación. Pero de eso, bueno, pues hablaremos en otro momento porque hoy no tenemos margen para hablar de todo, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte de prevención, es decir, qué es lo que podemos hacer para que la empresa pueda evitar el riesgo psicosocial, ¿vale? Bueno, la evaluación de factores psicosociales, y no hablo de evaluación de riesgos psicosociales, nos gusta llamarlo evaluación de factores psicosociales, porque lo que estamos haciendo es hablar de esos factores, analizarlos para ver si pueden generar un daño a la persona, pero lo que estamos haciendo es evaluar el factor psicosocial. Y tiene que ser una parte más de la evaluación de riesgos. Y de la misma manera que hacemos revisiones de las evaluaciones de riesgos periódicas, y hacemos evaluaciones de ruido periódicas y de contaminantes químicos, también los factores psicosociales los tenemos que evaluar periódicamente. Y no tienen nada que ver con una encuesta de clima. Esto debe de quedar muy claro. Las encuestas de clima normalmente suelen ser preguntas que en muchas ocasiones, bueno, pues o las sacamos de internet o de alguna manera nos las inventamos. Y sin embargo, los estudios de factores psicosociales tienen que tener una validación metodológica por detrás. Son unos estudios estadísticos que tienen que estar probados, que miden lo que tiene que medir. Entonces, no se puede utilizar cualquier metodología y no se puede hacer cualquier tipo de pregunta. Vale, ¿quién debe hacer la evaluación? Bueno, pues de forma interna se puede hacer, lógicamente, servicio de prevención propio, trabajador o trabajadora designada, no habría ningún problema. De forma externa lo haría el servicio de prevención ajeno. En nuestro caso, la experiencia que tenemos es que hay empresas que incluso teniendo servicio de prevención propio, deciden hacerlo de forma externa. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final son datos confidenciales. Cuando rellenamos una encuesta psicosocial en la que nos están preguntando cómo valoramos la empresa o qué percepción tenemos de nuestro entorno de trabajo, bueno, pues lógicamente esos datos hay personas que pueden ser reacias a contestar de una forma del todo cierta cuando saben que personas de la propia empresa pueden tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas empresas que tienen servicio de prevención propio y nos piden que les hagamos el estudio psicosocial. Vale, ¿y quién participa en el proceso? Nuestra recomendación siempre, y hablaremos un poquito más adelante, es que haya un grupo de trabajo. Es decir, en nuestro caso, como servicio de prevención ajeno, podemos hablar con la persona que tengamos como interlocutora dentro de la organización para realizar el estudio.
vamos un día a la empresa, hacemos el cuestionario y entregamos el informe. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final estamos eliminando una parte de la participación, que es el que otras personas puedan participar en todo ese proceso. Preferimos hacer un grupo de trabajo, pero bueno, eso luego lo comentaremos. Vale, el objetivo tiene que ser siempre el 100% de la plantilla, es decir, de la misma manera que evaluamos todos los puestos de trabajo de una organización, tenemos que dar la posibilidad a que el 100% de la plantilla tenga esa oportunidad de rellenar el cuestionario. Sí que es cierto que en empresas que sean muy grandes o que tengan muchos centros de trabajo, se puede hacer de una forma digamos, por etapas. Es decir, en un mes o un año podemos hacer a esta parte y luego después vamos haciendo al resto de la plantilla, ¿no? Pero al final todo el mundo tiene que tener la posibilidad de poder hacer el estudio psicosocial, de poder participar en él. Entonces, el objetivo siempre tiene que ser ese. Porque además tenemos que tener en cuenta que si la participación es baja, y en ocasiones puede ocurrir, si nuestro objetivo desde un principio no es el 100% y tenemos una baja participación, la información puede que no nos sea útil, que no nos sirva porque realmente no es representativa. ¿Vale? La información, si queremos una información que luego nos sirva para establecer acciones correctoras válidas, útiles, tenemos que preguntar bien. Entonces, tenemos que darnos un tiempo para definir qué metodología queremos utilizar y cómo la vamos a utilizar. Es importante definir bien esas unidades de análisis. Además, el criterio técnico en ese sentido es muy específico. Tenemos que identificar o aislar la situación que puedan tener grupos que puedan ser diferentes. Los habituales, los de siempre, la edad, el sexo, puesto de trabajo, personal fijo, personal temporal. ¿Por qué? Porque pueden tener características distintas. Empezamos a hablar ya de las personas trabajadoras que tienen ya una cierta edad. Cómo les pueden afectar los cambios en la organización, los cambios tecnológicos sobre todo, etc. El sexo, por el tema de la igualdad, cuál es la situación de los hombres respecto de las mujeres, poder hacer una comparativa, puestos de trabajo, etc. Pero tenemos que empezar a pensar también en otros grupos distintos, como pueden ser las personas que trabajan a turnos frente a las que no lo hacen, las personas que están en teletrabajo, que hoy en día es bastante habitual. Bueno, pues habrá que ver cómo están esas personas. Aquellos puestos en los que pueda haber una exposición a violencia externa. Y cualquier otra característica que puedan tener determinadas personas, un determinado grupo de nuestra organización que tiene una situación que es diferente a la del resto. Que puedan tener que atender al público, por ejemplo, frente a las personas que no atienden al público. Todo eso tenemos que definirlo bien a la hora de hacer el cuestionario para que esa información luego nos pueda resultar útil. Que esas acciones correctoras se puedan encaminar a ese grupo de personas porque están en una situación más vulnerable frente a otras personas que no lo están. Entonces, por eso es importante darnos un tiempo para elaborar bien el cuestionario. Es importante también mantener la información, dar información a toda la plantilla en todo el proceso, desde el momento en el que se decide vamos a hacer un estudio psicosocial. Se puede dar incluso la opción a, si quieres participar en el grupo de trabajo, nos lo dices y puedes apuntarte. Pero también el saber qué es un estudio psicosocial, para qué se va a utilizar, cuándo se va a hacer, dar pie y dar facilidades para que todo el mundo lo pueda hacer. Y también al final, claro, cuando hemos pedido a unas personas que utilicen parte de su tiempo en rellenar un cuestionario, lo menos que podemos hacer después es darles información sobre ello. Oye, el resultado ha sido este, vamos a trabajar en esta línea. La información puede ser en diferentes momentos. Tenemos este resultado, a medida que el grupo de trabajo se vaya definiendo acciones correctoras, estamos planteando hacer estas acciones, hemos hecho estas acciones y este es el resultado, etc. Al final, la información lo que va a conseguir es que la siguiente vez que realicemos otra vez el estudio psicosocial, las personas quieran participar. Si no, nos vamos a encontrar con el comentario de si lo hemos hecho otras veces y no sirve para nada. No sabemos ni el resultado que dio en la primera ocasión. ¿Para qué lo voy a hacer ahora? ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar.
Y, por supuesto, igual que en cualquier otra evaluación que podamos hacer dentro del ámbito de la prevención de riesgos, tiene que haber una planificación de acciones. Y esa planificación de acciones tiene que estar encaminada a mejorar los resultados del estudio, pero tiene que haber, y asignando, como siempre, personas responsables, fechas y recursos. No podría ser de otra manera, ¿vale? Bueno, ¿cómo llevamos a cabo el proceso? Tenemos dos fases, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En la parte cuantitativa, que es sobre todo en la parte en la que me voy a centrar yo, tendríamos en la metodología que vamos a elegir. En principio, el criterio técnico de la inspección de trabajo permite al técnico o a la técnico de prevención elegir la metodología. A mí me gusta consensuarlo con la empresa, porque al final hay diferentes metodologías, pueden tener diferentes enfoques incluso, entonces al final tiene que ser algo de consenso, si luego queremos que todo vaya bien. Por eso luego vamos a hacer una comparativa de las tres metodologías para ver un poco cuáles son las diferencias, cuáles pueden ser las ventajas o los inconvenientes de cada una de ellas. Y luego tendríamos las evaluaciones cualitativas, que sería una segunda fase, ¿vale? También es importante dentro del estudio aportar datos que sean objetivos. Si existe un plan de igualdad, el balance social de la empresa. ¿Qué es el balance social? Bueno, son unos datos, una serie de datos que incluimos sobre pues el número de la plantilla, la posición de la empresa en el mercado, el absentismo, la rotación de personas. Eso nos va a dar una idea un poco del grado de satisfacción que tienen las personas en la organización. Una empresa en la que el absentismo sea alto y haya una alta rotación de personas, bueno, pues claramente estamos hablando de una empresa que tiene un modelo de gestión en el que facilita que las personas quieran salir de ahí, ¿vale? Entonces, al final nos va a dar un dato y a la hora de hacer luego diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo, vamos a poder ver una evolución y veremos también cómo se modifica ese balance social de la empresa. Uno de los comentarios que en muchas ocasiones nos dicen cuando proponemos hacer un estudio psicosocial es el momento en el que es que no es el momento ahora para hacer el estudio, porque estamos sin convenio, porque acabamos de pasar una fase muy mala porque estamos en ERTE, o porque hay infinidad de situaciones, de aspectos que son externos a la organización, que tienen influencia, que duda cabe. No pasa nada. A pesar de ello, se puede hacer el estudio psicosocial y simplemente hay que tener en cuenta la situación en la que está la organización en ese momento. Por eso es importante ese balance social, porque nos va a decir en qué momento se encuentra o en qué fase se encuentra la empresa. Una empresa que no tiene convenio y que tiene la parte social enfadada pidiendo que se negocie un convenio, bueno, pues es la situación que hay. Pero eso no quita para hacer el estudio psicosocial, porque volvemos al primer punto. Es parte de la evaluación, es un requisito legal que exige la ley de prevención, ¿vale? Entonces, por no hacer el estudio, en un momento que puede ser de cambio un poco difícil para la empresa, estamos incumpliendo la ley de prevención. Bueno, como en otras ocasiones, en otras jornadas o webinars que se han organizado desde IMQ Prevención, hemos hablado del método ISTAS y del método FSICO. Hoy me quiero centrar un poco más en otro que yo creo que hasta ahora hemos tocado un poco menos, que es el método IGMA. Este método puede haber personas que todavía no lo conozcan y es uno de los 3 métodos que desde IMQ Prevención utilizamos para hacer los estudios psicosociales ahora mismo. Vale, el método IGMA, bueno, contiene 37 preguntas. Una de las ventajas que tiene es que es muy cortito, es muy rápido de rellenar, con lo cual es muy fácil a la hora de organizar las convocatorias, etcétera, precisamente por eso, por la sencillez que tiene. Y nos ofrece información sobre esos 5 factores que aparecen ahí. La gestión, estructura y contenido de trabajo, el análisis de los métodos y los procedimientos, el clima y ambiente laboral y la carga de trabajo. Vale.
El primer factor, la gestión. Bueno, habla del modelo de gestión de la organización. Es un poco como el estímulo y la respuesta, ¿no? Estímulo, analiza de qué manera la organización está generando una situación de bienestar para las personas. Ha elegido un modelo de gestión que genere confianza, que sea un estilo de gestión que sea dialogante frente a uno más autoritario, más sancionador. Y la respuesta de eso sería cómo perciben las personas su situación en esa organización. Si en las mismas condiciones se marcharían de la organización y si se sienten protegidas. Es decir, lo que va a analizar es el nivel de confianza que está generando ese modelo de gestión de la organización en las personas. Entonces, cuando tenemos un nivel de confianza alto, nos alineamos con los objetivos de la organización y eso, lógicamente, tiene influencia en la propia organización, en la forma en la que se trabaja. Vale, a continuación tendríamos la estructura y el contenido de trabajo. Analiza de qué manera se ha hecho una reflexión inicial para ver cómo están definidos los puestos de trabajo, si están definidas las tareas, la forma de trabajar, la autonomía de las personas, etc. Y por otra parte, también vamos a analizar sino cómo se facilitan las relaciones entre las personas. Si podemos relacionarnos bien con compañeros y compañeras y también, de alguna manera, la supervisión que hace los mandos intermedios sobre mi trabajo. Si están gestionando bien mi trabajo y saben cómo trabajo yo y a la vez si son capaces de gestionar las pequeñas tensiones que pueda haber en la organización. ¿Vale? Entonces, de esta manera se analiza ese contenido de mi trabajo, pero también, por otra parte, el apoyo que puedo tener. Bien, el análisis del método y los procedimientos. En este caso, bueno, el IGMA inicialmente era una metodología que se pensó para analizar digamos, la vulnerabilidad de la empresa hacia los conflictos. Es decir, si en ese momento había factores que generaban conflictos o que a futuro podrían generarlos. Bueno, el método IGMA ha tenido una evolución. Entonces, hoy en día esa parte de los conflictos se analiza sobre todo en este factor y lo que hace hincapié es en ver si por parte de la organización ha habido una reflexión en cuanto a cómo se gestionan internamente los conflictos. Hoy en día sabemos, por la experiencia que tenemos, que los conflictos son una de los mayores estresores que podemos encontrar en las organizaciones, es una de las situaciones que más afectan a las personas. Entonces, las empresas tienen que internamente aprender a gestionar esos conflictos y no solamente a través de un procedimiento, que en ocasiones se define el procedimiento pero queda ahí y no se utiliza, sino que tenemos que dar herramientas, sobre todo al personal directivo y mandos intermedios, para que sepan no solamente hacer un diagnóstico adecuado del conflicto, sino que además sean capaces de gestionarlo de una forma adecuada sin que esa gestión o ese conflicto pueda llegar a dañar las relaciones entre las personas. Es decir, el objetivo es que los conflictos se gestionen de una forma adecuada cuando son leves, cuando son pequeños, cuando están iniciando y que no contribuyan al daño a las personas, al daño de las relaciones. ¿Vale? Entonces, de esta manera vamos a analizar en qué situación está la organización. Lógicamente, dado que es un estudio psicosocial, tenemos que centrarnos también en las personas. Entonces, un factor, en este caso, este factor, que creo que es un factor muy importante, nos habla de cómo es la relación entre las personas. No solamente si las relaciones son buenas o malas, sino también si se están generando tensiones entre las personas, bueno, pues por falta de asumir responsabilidades, porque se puedan
bueno, pues de alguna manera facilitar el trabajo a determinados grupos y no a otros, etcétera, ¿vale? Porque todo eso va a repercutir en la relación y en el clima o en el ambiente laboral de las personas. Y por último, tenemos la carga de trabajo. La carga de trabajo es uno de los factores que más impacto tienen en las personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final yo soy consciente de mi carga de trabajo, de la cantidad de trabajo que tengo que hacer en el tiempo que dura mi jornada laboral. Y al final es lo que al final del día va a repercutir si me voy a marchar a casa tranquila porque he terminado mi trabajo o si voy acumulando trabajo y eso al final me va a generar una tensión. Es decir, en este factor analizamos si existe un equilibrio entre esa cantidad de trabajo y el tiempo que tenemos para hacerlo. También vamos a analizar si tenemos la información, los medios y los recursos necesarios para que yo sea capaz de hacer mi trabajo. Porque ese equilibrio se va a basar en si mi trabajo es muy difícil y por eso me cuesta mucho hacerlo, o si es que tengo tal volumen de trabajo que a pesar de que esté todo el día trabajando, no llego a completar mi trabajo. Una de las dificultades que nos encontramos en muchas ocasiones es que cuando con determinados estudios analizamos la carga de trabajo, por parte de la dirección el comentario suele ser, se pasan el día hablando, luego normal que no les dé tiempo a hacer el trabajo. Pero no se trata de eso, se trata de ver de qué manera la empresa está facilitando que yo sea capaz de hacer mi trabajo. Y por eso nos tenemos que centrar en este factor, en esos medios, en esos recursos, en esos procedimientos, en esos conocimientos que yo pueda tener para poder llevar a cabo mi trabajo. Vale. Características de los tres métodos. Al principio comentaba que desde IMQ Prevención estos son los métodos que utilizamos, el método ISTAS 21, el FSICO y el método IGMA. En el caso del IGMA, no lo he comentado antes, el método IGMA tiene dos vertientes, dos herramientas, digamos. Una es la diagnóstico, que se utiliza en las organizaciones que tienen un conflicto manifiesto, y de lo que se trata es de diagnosticar ese conflicto, analizarlo para ver de qué manera podemos gestionarlo. Y la otra vertiente, la otra herramienta, es el IGMA 37, por aquello de esas 37 preguntas que tiene. Entonces, el IGMA 37 es el que utilizamos como evaluación de factores psicosociales, no el método IGMA diagnóstico, ¿vale? Entonces, el método ISTAS creo que es de sobra conocido. Se empezó a utilizar aquí la primera versión, creo que era de 2003. Tiene una metodología más estricta y es lógico puesto que inicialmente no se hacían estudios de factores psicosociales en las organizaciones y entonces esta metodología de alguna manera trataba de que la propia empresa sea consciente de que esa metodología tiene unas pautas y las tiene que seguir. Exige un mayor compromiso, tiene un acuerdo que debe ser firmado por la dirección en el que acepta que el resultado de ese estudio se va a utilizar para mejorar, no simplemente para cumplir el expediente y dejarlo abandonado, sino que se tiene que utilizar para establecer esas acciones correctoras que comentaba al principio. Establece la obligatoriedad de un grupo de trabajo también. Inicialmente exigía que fuese paritario en la parte de representación de la empresa y representación de la plantilla. Hoy en día no. Y además creo que es mucho mejor que sea un grupo de trabajo multidisciplinar. Nuestra recomendación siempre en el grupo de trabajo es que sean personas de diferentes ámbitos o departamentos de la organización, de diferentes niveles jerárquicos y sobre todo que sean personas que sean proactivas, que quieran mejorar. Es un cuestionario que está definido por 33 preguntas, muchas de ellas múltiples, con lo cual son al final creo que 143 ítems. Tiene 7 unidades de análisis, algunas de ellas son adaptables, pero solamente son esas 7 unidades de análisis las que se pueden establecer. Y nos aporta datos de salud general, salud mental, burnout, estrés y satisfacción. Es decir, nos da más información sobre la situación de las personas. Y nos da datos también que nos pueden servir para los planes de igualdad.
hay preguntas en las que nos compara la respuesta de los hombres y de las mujeres. Eso siempre en el caso de que se haya utilizado la pregunta de sexo como unidad de análisis. En el caso del FSICO, bueno, no tiene esa metodología estricta, tampoco la tiene el ICMA. No requieren ese acuerdo firmado ni el grupo de trabajo, pero desde IMQ Prevención es algo que siempre recomendamos y además con bastante insistencia. Da mucho mejores resultados el formar un grupo de trabajo desde el inicio del proceso hasta definir las acciones correctoras que cuando no se hace y lo hace unilateralmente la empresa. Vale, el cuestionario tiene 44 preguntas. Muchas de ellas también son múltiples y al final son 89 ítems. Una de las particularidades que tiene el FSICO es que se le pueden añadir las preguntas de segmentación. Se añaden al inicio del cuestionario y pueden ser las que queramos. Entonces, eso nos facilita, por ejemplo, bueno, pues preguntas, las que comentaba antes, si realizas teletrabajo. Eso en el caso de listas, por ejemplo, es una pregunta que no se puede incluir. Sin embargo, en el caso del FSICO sí podríamos hacerlo. También si tienes que atender al público, tienes que atender a personas usuarias, por ejemplo. Tiene una serie de preguntas que están relacionadas con la existencia de conflictos, violencia física, psicológica y acoso sexual. Lo que hace es, digamos, poner el termómetro a la empresa. ¿En qué situación estamos? Para luego poder hacer un análisis más profundo en función de los resultados y, lógicamente, establecer acciones correctoras si fuese necesario. En el caso del método ICMA, bueno, la metodología también es la recomendada por el Instituto, en SANCP, no es una metodología estricta como la de listas, no requiere acuerdo firmado ni grupo de trabajo, pero vuelvo a decir que lo recomendamos. El cuestionario son 37 preguntas que están definidas y también se pueden incluir preguntas de segmentación que se pueden adaptar, se pueden incluir las que se crea conveniente, igual que en el FSICO. Tiene preguntas relacionadas no con la existencia del conflicto, como tiene el FSICO, sino con la gestión de los conflictos. Lo que comentábamos antes, si la empresa ha hecho esa reflexión y ha puesto las herramientas o los mecanismos para que se puedan gestionar los conflictos. Y tiene una mirada hacia la gestión de la organización. Esto es un poco una diferencia que vemos respecto del método ISTAS y el FSICO. En los dos anteriores, en muchas ocasiones, lo que vemos es que las acciones correctoras están encaminadas a la persona, al puesto de trabajo. Están muy ligadas a los niveles más bajos de la jerarquía de la organización. Entonces, al final las acciones correctoras casi se definen en un círculo de prevención que hemos creado en un determinado puesto de trabajo que sé que ha tenido valores pues un poquito peores, ¿no? En el caso del ICMA tiene una mirada más hacia la gestión de la organización. ¿Qué es lo que está haciendo la dirección de la empresa por el bienestar y por la salud de las personas? Bueno, los cuestionarios están definidos de la siguiente manera. Hemos marcado en azul claro aquella parte que se puede definir y se puede amoldar a la situación de la empresa, y la parte en azul más oscuro es la parte que no se puede modificar, porque están integradas ahí las preguntas de cada uno de los factores que se analizan. Entonces, en el caso del método ISTAS, tenemos las unidades de análisis que comentábamos antes, las 7. El sexo, edad, departamento, puesto, antigüedad, relación laboral y horario. Y esas son las que son. El sexo y la edad se pueden eliminar en el caso de que se crea que se puede violar la confidencialidad. Entonces las eliminaríamos. El resto lo que hacemos es adaptarlas a la realidad de la empresa. Es decir, relación laboral. Si todas las personas de una organización tienen un contrato indefinido, la única opción de respuesta va a ser contrato indefinido, porque lo que estamos es adaptando esa pregunta a la realidad de la empresa. Y después tendríamos esas 26 preguntas que corresponden a las 20 dimensiones y a esos apartados, lo que comentaba antes, esa información de más que nos está dando, salud general, salud mental, burnout, estrés y satisfacción.
y esas preguntas no se pueden modificar porque cada una de esas preguntas está ligada a una de esas dimensiones. En el caso del FSICO tenemos algo parecido. Las preguntas de segmentación, que son las que vamos a definir, podemos utilizar las 7 del método ISCAS o cualquier otra que creamos conveniente, lo que necesite la empresa en ese momento. A mí me gustan en este sentido el FSICO y el método IGMA porque nos ayudan a focalizar esas situaciones de riesgo, porque podemos inventarnos las preguntas para poder aislar a determinados grupos que puedan tener una situación distinta. Y esto es importante porque al principio lo decía, tenemos que preguntar bien. Es una pena que al terminar el cuestionario, cuando ya tenemos el informe hecho, nos demos cuenta de que teníamos que haber preguntado de otra manera porque necesitamos más información respecto de un grupo determinado. ¿Vale? Entonces, este es el momento de poder establecer cualquier situación de riesgo. Me viene a la cabeza una organización en la que tienen muchas personas que son extranjeras. Extranjeras hasta el punto de que en una pregunta que se hizo era ¿cuál es tu país de procedencia? Y se hablaba de Europa, pero también de Asia, de América y de Australia, porque tienen, bueno, pues una empresa que es un poco una torre de Babel, ¿no? Entonces, querían saber de qué manera esas personas que vienen de fuera y en función de dónde puedan venir, qué situación tendrían, ¿vale? Entonces, estos dos métodos, el FSICO y el IGMA 37, nos permiten hacer eso, ¿vale? Y luego cada uno de ellos, el FSICO tiene 44 preguntas que corresponden a esos 9 factores, con un total de 89 ítems. Y en el caso del IGMA 37 tiene esas 37 preguntas que corresponden a los 5 factores. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues este proceso de intervención es un poco el que marca el ISTAS y que es el que recomendamos siempre en todas las organizaciones. Acordar el método, a pesar de que el criterio técnico diga que lo podemos elegir, el técnico o técnica de prevención puede elegirlo, siempre recomendamos llegar a un acuerdo, ¿no? Incluso comentarlo con el comité, presentar los métodos y acordar con el comité cuál va a ser el método que se va a utilizar. Y constituir el grupo de trabajo. Para eso, bueno, pues la parte social también tendrá algo que decir y es bueno acordarlo con la parte social, pero buscamos, o sea, hay que elegir bien esas personas, que sean personas que realmente quieran mejorar y que sean proactivas. Hay que preparar el trabajo de campo, hay que adaptar ese cuestionario, por lo que decía, hay que preguntar bien para tener una información que realmente nos vaya a servir. Diseñar de qué manera lo podemos hacer, porque tenemos empresas que trabajan a turnos, tenemos personas que ahora mismo están en teletrabajo. Cualquier tipo de situación nos tendremos que adaptar para conseguir ese 100% de la plantilla que queremos y luego ponerlo en marcha. Para eso tenemos que sensibilizar también a las personas para que quieran emplear un poquito de su tiempo y poder hacer el cuestionario. Todo eso lo tiene que hacer el grupo de trabajo. El tratamiento de datos. Bueno, pues una vez que tenemos esos datos, esos cuestionarios, desde el servicio de prevención ajeno, en nuestro caso IMECO Prevención, nos llevaríamos todos esos datos que en ningún momento pueden ni deben pasar por manos de la empresa ni de nadie de la empresa. Es decir, si se entregan en sobres, tendrán que ser sobres cerrados. Si se entrega en una urna, la urna tendrá que estar precintada para que solamente el personal de IMQ Prevención pueda tener acceso a esos cuestionarios, a esa información. Irache, Y después, perdona. Irache, ¿me oyes? Sí. ¿Sí? Diría que sí, en 5 minutos puedes, ¿vale? Sí, sí. Ya lo siento. Sí, ya lo siento. Siempre me alargo, Jesús, ya sé que siempre me echas la misma bronca. Termino rápido. Vale, tenemos la fase cualitativa, que serían luego esos círculos de prevención, concretar esa exposición y ver cuáles son las acciones. Y finalmente, establecer una planificación de acciones que luego tenemos que llevar a cabo. ¿Vale? El grupo de trabajo lo hemos comentado un poquito antes. Tenemos 2 canales de participación, ese grupo de trabajo que para mí es vital y luego el cuestionario.
Son las dos formas en las que toda la plantilla tiene posibilidad de participar en todo el proceso. Y entonces ese grupo de trabajo va a ser quien lidere todo el proceso. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Ya lo siento porque me he demorado un poquito, pero bueno, son muchas cosas las que intentamos en este breve lapso de tiempo que tenemos para poder comentar y explicar. Entonces, os animo a todas las organizaciones, todas las empresas, a que realicéis no solamente inicialmente ese estudio de factores psicosociales, sino periódicamente, porque es una herramienta más, igual que la auditoría de calidad, la auditoría de OSAS, las encuestas de clima, todos son datos que podemos utilizar como herramientas de información para seguir mejorando las empresas y, por tanto, que tengan impacto en la salud y el bienestar de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irache, por el esfuerzo en concentrar en este tiempo pues ese trabajo, ¿no? que te has tomado de analizar los métodos y ir un poco desmenuzando uno a uno. Gracias, Irache. Bueno, y ahora sin más vamos a pasar a María Eugenia Ramos. María Eugenia, buenos días, gracias por tu disponibilidad para cuando te requerimos para estar presente en este webinar concretamente. Bueno, María Eugenia Ramos, para aquellas personas que no le conocéis, es licenciada en Derecho y es doctora en Psicología Social con la especialidad en conflictos, ¿vale? Es técnico de igualdad y cuenta con diversos másteres, especializaciones y lleva trabajando y es fundadora de la Fundación Guisagune, que está especializada en la gestión de conflictos, ¿vale? Y colabora con IMQ Prevención y con las empresas clientes de IMQ Prevención y sobre todo en las áreas de conflictos y en evaluaciones de riesgos. María Eugenia nos va a hablar de las experiencias en empresas, de servicios, del sector industrial y en la administración, en las evaluaciones de riesgos. María Eugenia, sin más, también decirte que te pegaré un toquecito un poquito al final, ¿vale? Pero para ir Vale, avisando, bueno, ¿vale? Venga, gracias, sí, María Eugenia. muy bien. No, muchas gracias a vosotros, a vosotras, a IMQ. Y bueno, ¿qué os quería? No sé por qué ahora no os veo, pero espero que vosotras sí. Bueno, os voy a mostrar algunas, digamos, más que mostrar, os voy a comentar algunas experiencias o cómo es esto de llevar el método, en este caso el IGMA 37, a algunas de las organizaciones. Muchos aspectos ya han sido avanzados por Irache, ¿verdad? Pero bueno, intento mostrar una visión de cuándo estos métodos o este método concretamente llega a la organización. Pues efectivamente lo que se recomienda es que exista un grupo de trabajo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es una manera de trabajar conjuntamente en la organización y empezar a testar, a ver bueno, el nivel o la capacidad existente para el trabajo conjunto. ¿Qué suele ocurrir? Es verdad que tradicionalmente, o lo que más se conoce, son los métodos de ISTAS 21 y FSICO. Y existe una tradición, casi por seguridad o por temor a que otro tipo de metodologías pues no sean, bueno, no se sepa qué información se va a obtener, o incluso que al haber estado realizando con anterioridad evaluaciones con los otros métodos anteriores, se pierda la trazabilidad, se pierda la información que ya se había recabado. Es como iniciar de nuevo, no poder comparar con el histórico de la organización. Entonces, bueno, en ese caso, tanto al comité que se cree como al Comité de Seguridad y Salud, sí se le informa, incluso se le puede mostrar cómo muchos de los ítems, en este caso del IGMA 37, pueden ser coincidentes o pueden vincularse con
conocimiento que se haya obtenido de evaluaciones anteriores. Así, por ejemplo, con respecto a listas 21, existen elementos que pueden estar asociados y ahí podríamos conseguir la trazabilidad, que es bueno, pues, la confianza en la información que facilita la dirección, la autonomía en el desempeño del trabajo, el ambiente del trabajo, si el desempeño del trabajo facilita la realización personal, bueno, algunos medios si se dispone de de medios para la realización del trabajo, bueno, algunos aspectos de liderazgo también y de la capacidad de la persona responsable para gestionar conflictos y si los objetivos de trabajo se encuentran claramente definidos. Igualmente, podemos vincular los resultados que se dan con el IGMA 37 con algunos aspectos de FSICO que bueno, pues también tendrían que ver con la autonomía, con el desempeño, con la calidad de la supervisión. Un elemento muy importante es el interés por la persona trabajadora, las relaciones y el apoyo social y algunos aspectos del conflicto. Entonces, una vez visto que efectivamente pueden compararse los métodos y no se pierde toda la información que se hubiera podido recabar con anterioridad con los métodos anteriores, pues bueno, da, digamos, más seguridad para el inicio. Entonces, al inicio se crea este grupo de trabajo y es un grupo de trabajo que lo que se recomienda es que, además de estar representadas las personas o entidades o estructuras de la organización que puedan ser especialmente representativas, hay un elemento clave que es que puedan contar con el beneplácito, voy a decir, también de las personas de la organización, porque este es el elemento que permite garantizar mayor participación de las personas. ¿Por qué? Porque bueno, pues las personas suelen estar reticentes a que, bueno, a que la organización les pregunte sobre algunos aspectos. De hecho, en cualquier organización hay un elemento clave que es necesario aclarar desde inicio y por eso es importante también dejarlo claro en este equipo de trabajo que se constituye, que es si las personas, o sea, si la organización va a tener información sobre lo que cada persona pueda contestar. Porque claro, efectivamente, cuando se adapta el cuestionario, aunque concretamente el IGMA 37 permite una adaptación muy amplia a la realidad de la organización y en ese sentido es fantástico, puesto que los resultados reflejan exactamente la realidad de la organización, pero es verdad que al ir cumplimentando la segmentación y poner, pues bueno, mujer, la edad, bueno, digo en mi caso, si fuera pues mujer, la edad, etcétera, etcétera, pues siempre existe el temor de que las personas, o sea, o que pueda ponerse de manifiesto qué es lo que opinan, ¿no? Hay un elemento claro que siempre se transmite, que es que los datos no se cruzan, porque lo que sí garantiza, y eso da mucha tranquilidad cuando se realiza la implementación, lo que sí garantiza es la confidencialidad, y es la confidencialidad absoluta. De hecho, en el caso de que haya menos de 5 personas que hayan respondido dentro de la segmentación que se pueda realizar, esa información no se da, esa información no se facilita dentro del informe, es decir, no se da la información de esa segmentación. Esa segmentación o esos datos no se pierden porque sí que van a los datos generales. Pero, ¿qué ofrece el IGMA 37 con respecto al resto de los datos? Pues además, por supuesto, de esta segmentación tan estricta, ¿no? que da una idea clara de cómo, bueno, que nos permite analizar nuestra organización y solo nuestra organización, pues da una mirada diferente a los métodos tradicionales. Lo adelantaba Iratxe. Los métodos tradicionales, cuando digo esto me refiero a ISTAS 21 y a FSICO, muchas veces lo que hacen es analizar la percepción que cada persona trabajadora tiene sobre el desempeño de su propio trabajo, ¿no? de su puesto, sí, también de algunas cosas relacionadas, pero
En cambio, el IGMA 37 da información que, digamos, sobre cómo se organiza. Antes había dicho Jesús la organización de la organización. Entonces, el IGMA 37 sí que da información sobre la percepción de las personas, sobre su organización a nivel general, y dentro de estas también el estilo o los niveles de gestión o las características de la misma. Y estos son datos que normalmente no se analizaban en otros métodos y que los estudios recientes sí que ponen de manifiesto que el estilo de gestión de la organización, su propia cultura, el estilo de mando que existe también, ¿no?, determina claramente el malestar de las personas o los posibles riesgos psicosociales, o también constituyen riesgos psicosociales en las organizaciones. Entonces, ofrece una información mayor que la que podíamos contar con anterioridad. También es verdad que más allá de toda esta información mayor, se mantienen también aspectos que analizan cómo las personas consideran o perciben que se encuentra el desarrollo de su tarea, ¿no?, en cuanto al contenido de trabajo, en cuanto a los recursos que se dispone para la realización del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a apagar de los recursos que se dispone para la realización del mismo, etcétera. Con lo cual, sí que encontramos, o que sí se encuentra, una mirada muy en profundidad sobre las características de la organización, que claro que son importantes para entender cómo se encuentra la empresa. Otra de las preguntas que casi siempre ocurre es que, bueno, en términos generales se suele tener mucha reticencia a realizar este tipo de evaluaciones porque se tiene, digamos, una imagen sobre los resultados que da que no es acorde a la realidad. Seguramente esto tendrá que ver con que algunos de los métodos tradicionales miden aspectos sobre los que ya o están regulados por ley o desde una evaluación de riesgos psicosociales no van a poder ser modificados. Entre ellos aspectos de conciliación, por ejemplo, o aspectos de bueno, conclusiones o percepciones negativas, por ejemplo, cuando existen turnos de trabajo, etcétera, porque es verdad que las personas refieren que determinados turnos de trabajo pues afectan más, ¿no?, a la calidad de vida de las personas que otros. Pero, y es verdad que esto, digamos, que pueden salir con unas evaluaciones muy negativas, pero no existe una posibilidad de abordarlos desde estos ámbitos. Y en ocasiones las organizaciones tienen digamos, tienen la obligatoriedad de seguir realizando este tipo de turnos, es decir, no es fácil esa modificación. Pero con el IGMA 37 sí que se permiten resultados que puedan engarzarse, o sea, digamos, todos los resultados que se ofrecen pueden ser trabajados por la organización. Entonces, lo que permite es elaborar planes de actuación que además se integren con los otros sistemas evaluativos que tienen las organizaciones habitualmente. Y estos pueden ser desde, como decía Irache, los sistemas de calidad, incluso los planes de igualdad, de modo tal que se puede integrar toda la información y se pueden hacer planes más cohesionados, planes más integrados. Y esto es uno de los aspectos que más se valoran y que más se han valorado en las organizaciones en todos los sectores. Con lo cual, bueno, los planes, como digo, ya no se encuentran las organizaciones con que tienen un mosaico de programas y planes, cada uno con sus acciones diversas, que no tienen ningún tipo de vinculación ni relación entre ellas. Uno de los objetivos del IGMA 37 es la capacidad de adaptación a la realidad de la organización, midiendo cosas sobre las que después se puede trabajar, ¿verdad? Y esa capacidad de integración con otros sistemas para que pueda ser más fácil la gestión y la ejecución de actuaciones posteriores. Pero
bueno, aspectos que también son especialmente valorados es el número de ítems existente. Como decía al inicio, es verdad que las personas tienen cierta reticencia a contestar lo que, digamos, las direcciones, ¿no? o les preguntan, pero y mucho más cuando deben enfrentarse a cuestionarios que son amplios y que son, pues, bueno, en ese sentido más farragosos. Uno de los beneficios del IGMA 37 es que en aproximadamente 20 minutos las personas pueden responder, ¿no? Bueno, y además existe para la respuesta modalidades que también existen en otros métodos, pero pueden ser modalidades online, ¿verdad? Y efectivamente con 37 preguntas pues es fácil, o digamos que el tiempo del que se tiene que disponer es un tiempo breve, ¿verdad? También puede hacerse presencial, cuidando exactamente igual que no se, que en la medida de lo posible ese cuestionario no pase por la organización, ¿verdad? Pero también puede ser mixto, porque es cierto que fundamentalmente en los sectores industriales hay personas que no disponen de medios electrónicos para la realización de estos cuestionarios, o los medios de los que disponen son medios personales. Entonces, bueno, pues en ocasiones no quieren ponerlos a disposición para realizar las encuestas, porque es cierto que en el IGMA 37 la encuesta puede realizarse tanto en ordenadores, iPad o incluso en un dispositivo móvil más pequeño como sería el teléfono móvil. Pero en el caso de que no pueda, de que las personas trabajadoras no dispongan de estos sistemas, es verdad que se permite también la realización de una evaluación en ese sentido con un sistema mixto para adaptarse, ¿no? Bueno, y esto, como os digo, es mucho más necesario, bueno, en el ámbito del sector industrial. Entonces, no tanto claramente en administración y en ocasiones en las empresas de servicios. La verdad es que, bueno, otro de los aspectos que también ofrece es y que a las organizaciones les resulta muy interesante es un estudio comparado. Según, bueno, va aumentando el uso del IGMA 37, se va obteniendo cada vez una acumulación de información que periódicamente vamos analizando para obtener información que podamos facilitar a las organizaciones sobre cómo se encuentran los resultados en cada uno de los sectores, ¿no? Fundamentalmente en administración, en el sector industrial y en servicios. Esto resulta muy interesante. Alguno de los otros métodos también, FSICO también dispone de alguno de esta información, pero es verdad que esto es realmente relevante y la mayoría de las organizaciones lo solicitan, porque así da una idea de cómo se encuentra su organización con respecto al sector en el que se desempeña esta realidad. Es verdad que mayoritariamente, por lo menos actualmente, la información que se está obteniendo es información de empresas que están ubicadas en el País Vasco, con lo cual esto es lo que, bueno, esta es la información también que se puede realizar. Es cierto que en términos generales y con la experiencia acumulada hasta este momento, las empresas consideran que es un método muy cómodo de utilización, es un método muy fácil de entender también para las personas que realizan la evaluación, quiero decir, las personas trabajadoras. Es un método que se adapta extraordinariamente a cada una de las organizaciones, por esto de poder tener bueno, una segmentación que se ajuste mucho y además muy amplia, y que, bueno, y que, como os digo, da una información muy precisa sobre, bueno, cómo se encuentra la empresa, con preguntas que van desde el nivel de gestión, como decía con anterioridad Irache, hasta qué facilidad o no tienen las personas en la realización de su trabajo, etcétera. Pero sobre todo,
digamos que yo considero que una de las mayores ventajas, además de todas las citadas, es las posibilidades que da en la elaboración de los planes de acción posteriores. También en el IGMA 37 se puede realizar esta parte cualitativa, ¿de acuerdo? Bueno, que es relevante porque ahí es donde se va a obtener los detalles, digamos la información. Bueno, porque yo siempre les digo que con la información cuantitativa se obtiene sobre todo información o respuesta a unos ítems concretos que se preguntan, que son el cuestionario. Pero con la información cualitativa ya no estamos solo trabajando con las respuestas concretas a las preguntas que se plantean, sino que ahí sí que da posibilidad de que las personas maticen todos los aspectos que pudieran ser necesarios. La metodología que se utiliza para la parte cualitativa es una metodología que se llama apreciativa, con lo cual ya no solamente nos estamos basando en los déficits encontrados, sino que es una metodología que permite, dentro de los déficits, tener una mirada a futuro para ver cómo podríamos abordar estas situaciones de una manera más, digamos, una manera más compartida, una manera en la que todas las personas, desde los diversos estamentos, pudieran participar y pudieran proponer y abordar. Con lo cual, bueno, IGMA 37 es cierto que es un método que en la experiencia que tenemos, como estaba comentando, es que justo ha llegado mi gato y ya me he despistado, ha sido valorado muy positivamente por las organizaciones. ¿De acuerdo? No hemos encontrado ninguna organización que haya dicho que, bueno, pues que comparativamente, bueno, pues preferían los métodos anteriores o que en los métodos anteriores se ofreció una información que no han podido encontrar en esta. Eso no ha sido así, con lo cual, pues eso nos anima a continuar y, bueno, pues avanzando para seguir obteniendo información de las organizaciones y realizando actuaciones que les sean útiles, ¿vale? Que no se trate esta experiencia de implementar o evaluar riesgos psicosociales que deje de ser una manera únicamente de cumplir un expediente obligatorio por ley, sino que empiece a utilizarse y a verse así, a evaluarse como un sistema que permita que sea eficaz para la mejora continua de las organizaciones. Bueno, y por mi parte, ahora mismo esperamos a que puedan darse las preguntas, que seguro que serán interesantes también. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho para Bueno, estar con... me ha pasado un poco de todo. Se me ha acabado la cámara, me ha pasado el gato. Esas Bueno, las cosas del directo. eso es, Pero bueno. las cosas del directo y tener que estar cada uno en su sitio, ¿no? Tratando de comunicarse con todos. Pero vuelvo a decir que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho las dos. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas que teníamos. Hay una pregunta que nos han hecho desde las personas que están conectadas y nos hablaban de si existe o qué método se recomendaría para aplicar a personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, yo decir que, o recordar, alguien también ha contestado en el chat diciendo que ellos aplican el método el Psicodisc. El Psicodisc es un método que se hizo por parte de Ilunion en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y desarrollaron este método para pues que tenga en cuenta todas las diversidades funcionales de las personas, ¿vale? Pero bueno, no sé si con esto contestamos o no, o si queréis aportar alguna cosa, Irache, María Eugenia, ¿vale? Bueno, yo diría que ese método he oído nombrarlo, pero no lo conozco a fondo.
todas formas, bueno, pues entre los 3 métodos de los que he hablado yo, en el ISTAS sí que es cierto que no se podría adaptar nada que permitiera, bueno, pues enfocarlo a personas con discapacidad, pero en el caso del ECSICO y en el caso del IGMA, como permite adaptar o inventarse, como digo yo, las preguntas de segmentación, sí se podrían incluir aquellas preguntas que se consideren importantes para establecer comunidades de análisis. Y luego en esto que estábamos comentando, ¿no? Que es un método realmente muy cómodo, el 37, ECMA 37, porque son pocas preguntas, con lo cual en ese sentido siempre es, bueno, más adaptado, ¿no? Más adaptable que aquellos métodos que son más farragosos. Vale, pues bueno, insisto, recordar eso, el Psicodis, que es un método, insisto, organizado desarrollado por Ilunion de la ONCE y por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona, del Instituto Nacional, y que tiene en cuenta las diversidades funcionales de las personas a la hora de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? ¿Alguna pregunta más que sigan haciendo? Como, por ejemplo, ¿es obligatorio hacer la encuesta psicosocial? Sí. Y bueno, recordar igual la parte inicial, la evaluación de riesgos. ¿Vale? Volvemos a la primera transparencia. No lo sé, no sé si, a ver, pero no sé si quieren decir que la evaluación de riesgos se podría hacer sin una encuesta, ¿vale? O si se refieren a que la evaluación de riesgos psicosociales es obligatoria. La primera, pues bueno, lo diría yo de manera fácil, es decir, hay que evaluar los riesgos de trabajo, todos los riesgos. Y los riesgos psicosociales forman parte del trabajo. Entonces, la evaluación es obligatoria, pero desde que nace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? La pregunta que podría ser es, oye, ¿es necesario para poder evaluar los riesgos psicosociales una encuesta? No es obligatorio hacerlo a través de una encuesta. La otra opción es hacerlo a través de entrevistas a las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es mucho más rápido hacerlo a través de un cuestionario, que al final con cualquiera de los 3 métodos no se tarda más de media hora en rellenarlo y haciéndolo tranquilamente. Entonces, es mucho más fácil hacer en media hora a un montón de personas el cuestionario y luego hacer ese tratamiento de datos que hacer entrevistas individuales de media hora a cada una de las personas y luego hacer ese tratamiento de datos. Por eso se utilizan los cuestionarios, porque es mucho más fácil y económicamente mucho mejor para las empresas también, no hay que decirlo. Entonces, al final, es más eficaz y por eso se utilizan. Eso no quita para que luego en un segundo momento sí que se hagan esa parte cualitativa. Pero bueno, se podría hacer de otra manera. En una empresa pequeña, bueno, pues se podría hacer. Vale, más preguntas. Sí. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerla? Esa es un poco la pregunta del millón. Sí. La evaluación de riesgos tampoco dice la ley cada cuánto, pero sí establece que tiene que ser periódica. Al final, nuestra recomendación siempre suele ser cada 4 o 5 años. El estudio de factores psicosociales debería de ser lo mismo. Además, sí, yo, nada, un dato sobre el tema de la evaluación de riesgos psicosociales. Y bueno, solo como una reflexión y mucho más después del momento que hemos pasado de pandemia, si hay algo que está aflorando en las organizaciones ahora mismo, después de esta situación, que también estaba aflorando antes de ella, estábamos llegando ahí, pero ahora con mucha fuerza son sobre todo los factores de riesgo psicosocial. Con lo cual, siempre será mejor tener conocimiento sobre cómo está la organización en este aspecto para poder trabajar
preventivamente que esperar a que estos factores estallen, ¿no?, en la organización, porque es verdad que cuando estallan tienen un pronóstico algo más complicado, ¿no?, para poder ser abordados. Pero bueno, creo que es un momento interesante para, bueno, para hacer esa labor preventiva y al menos atender o entender, evaluar cómo se encuentra la organización en esos aspectos. Esta es Irache que se le pone a pensar el ordenador y mete ruido. Vale, más preguntas. Bueno, hay alguien que en cuanto a la periodicidad dice, en empresas que estamos en el convenio de intervención social se obliga a hacerlo cada 2 años, ¿vale? Para saber a todos. Habéis hablado del grupo de trabajo, diferentes ámbitos o jerarquías. Creo que es importante este grupo de trabajo. ¿Podéis comentar un poco todo esto? Sí, vamos a ver. A la hora de establecer un grupo de trabajo, al final lo que tenemos que pensar es una serie de reuniones, normalmente suele ser 2, como mucho 3, reuniones previas para preparar todo ese trabajo de campo que comentaba antes. Entonces, ese grupo de trabajo tiene que definir cómo se va a hacer el cuestionario, es decir, esas preguntas de segmentación, cuáles van a ser o de qué manera se van a adaptar en el caso de que sean metodistas. Y tienen que definir también de qué manera se van a hacer las convocatorias. Maru explicaba que pueden ser presenciales, pueden ser online o pueden ser mixtas. Entonces, en función de las características de la empresa, habrá que ver de qué manera se puede hacer. Si va a ser presencial, hay que buscar un espacio físico donde se pueda hacer. Tenemos una sala de reuniones o podemos organizarlo de tal manera que haya diferentes convocatorias a lo largo del día. Se puede hacer online para toda la plantilla, todo el mundo dispone de un ordenador. Realmente hoy en día se pueden hacer incluso desde el teléfono móvil, pero bueno, hay que tener la posibilidad de hacerlo. A mí me ha pasado de hacerlo con una persona que no tenía las gafas de ver en ese momento y le he tenido que leer yo el cuestionario para ir marcando lo que quería. Entonces, todo eso hay que plantearlo y ese planteamiento lo tiene que hacer el grupo de trabajo. Entonces, ese trabajo primero, si elegimos a personas que sean de diferentes departamentos, ámbitos, centros de trabajo de la organización, cada una de esas personas nos va a traer información sobre las características que tienen. O en nuestro caso, oye, pues el viernes a las 3 no se puede hacer la convocatoria porque a las 3 es donde más trabajo tenemos, o al contrario, a las 3 en nuestro centro termina y no hay nadie. Entonces, esa información nos la van a traer. Y luego tenemos la segunda fase, cuando tenemos que establecer las acciones correctoras. Ese grupo de trabajo, conociendo todo el proceso, cómo se lleva a cabo y los resultados, va a ser capaz, con la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene de la organización, porque al final tenemos diferentes personas precisamente por eso, de poder establecer mejor cuál es el origen de esa situación, de esa exposición que se nos ha dado, y por otro lado, de definir mejor las acciones correctoras. Pero además, un aspecto que yo considero que es muy, muy importante es que haya alguna persona muy cercana a la dirección, no tiene por qué ser la persona que esté de responsable, director, directora, etcétera, pero sí alguien muy, muy cercano, para que esas acciones correctoras que propone el grupo de trabajo, porque al final el objetivo es establecer unas acciones, se puedan realmente llevar a cabo. Es decir, tengamos a alguien en la jerarquía suficientemente alto como para que se puedan trasladar bien esas acciones y se puedan llevar a cabo. Sí, yo haría solo nada, complementar, perdona, o matizar una cosita, no matizar, complementar, que es que hay que tener en cuenta que las personas de la organización confían en gente cercana a ellos y ellas. Y es totalmente diferente plantear
que, como os decía, ¿no? Que la dirección quiere, o bueno, el servicio de prevención o quien fuere quiere, quiere plantear en este caso una evaluación de riesgos, que gente cercana a ti, digamos que tiene, en quien confías, diga, sí, yo estoy en el grupo y estamos intentando hacer una labor adecuada, confiad y hacedlo, ¿vale? Ahí el pronóstico de que haya una participación elevada siempre es mayor. Y al final lo que se necesita es una participación elevada, porque si no participa al menos el 60% de las personas, pues es difícil, bueno, no puede considerarse que es significativa con respecto a lo que piensa la organización, ¿eh? No es representativa de la organización. Por supuesto, es representativa de las personas que han contestado y también hay que atender esa información. Pero bueno, es siempre mejor que personas cercanas o personas bueno, en quien no se desconfía animen a la participación. Y por eso es tan importante hacerles partícipes en ese grupo para que vayan viendo en qué consiste, qué objetivos se pretende conseguir, y así luego puedan transmitirlo fácilmente y bueno, pues las personas puedan cumplimentar la encuesta sin ningún temor. Vale. No, no te oímos, Jesús. Perdonar, estaba hablando solo y más tranquilo que ni sé. Y además no te podemos leer los labios, o sea que fatal ¿Verdad en que este no? caso. Vale. No, la pregunta era que si se puede incorporar las encuestas, la evaluación de riesgos psicosociales en los reconocimientos médicos. ¿Os quedáis sin habla o tampoco tenéis el micrófono A mí lo conectado? primero que me viene así es la confidencialidad, ¿eh? No sé, pero bueno, Bueno, en el reconocimiento médico se supone que la confidencialidad está sí, garantizada, ¿no? claro, sí, seguro, ¿eh? Pero, o sea, Bueno, bueno, no sé qué pensarán los y las médicos. a ver, yo sí que diría varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, aquí se ha estado hablando en todo momento que la evaluación de riesgos psicosociales no es única y exclusivamente el pasar una encuesta a las personas y ir recogiendo los datos de una encuesta, ¿vale? Es algo más, hay una parte preparatoria, hay una parte que tiene que tener en cuenta el factor tiempo y el momento. Es decir, no se pueden ir haciendo las distintas evaluaciones de riesgos, no se pueden sacar conclusiones de resultados de encuestas realizadas en diferentes tiempos por diferentes personas, ¿no? Porque sería muy difícil de poder concluir. Y otra de las cosas es, tienen que estar dirigidas por profesionales de los riesgos psicosociales. Esto no es una encuesta que contratamos encuestadores, lo cual no quiere decir que el médico no esté capacitado. Otra cosa muy distinta es que los médicos, en los reconocimientos médicos, otro de los factores que se pueda tener en cuenta es la evaluación de la salud mental de los trabajadores, que esto ya lo llevaremos en algún momento y traeremos también un webinar o una jornada, ¿no? Que después de, como habías dicho, yo creo que ha sido María Eugenia, ¿no? Llevamos 2 años ya pasaditos, ¿no? Difíciles, donde mentalmente pues todos hemos tenido un daño, ¿no? O una afectación, para bien o para mal, como consecuencia de la pandemia, de los encierros, de esa poca interacción social, ¿no? O momentos donde se ha cortado la interacción social, pues a todos nos han dejado pozo, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco, es decir, los reconocimientos médicos son los reconocimientos médicos y es analizar si la salud del trabajador tiene alguna merma como consecuencia de las condiciones de trabajo en las que está expuesto, ¿vale? Y otra de las preguntas que hacían era, y perdonar que es que me las están pasando en el momento, es, en caso de baja por estrés, ¿puede considerarse accidente o enfermedad laboral? Y si está registrado en la evaluación, ¿y se haría una investigación de accidente y seguimiento por parte de la mutua? Bueno, no sé si contestar. María Eugenia se queda con la cara un poquito así. Como No, yo, Maru. ¿Eh? Vamos a ver, cuando tenemos conocimiento
de que una persona tiene una baja por estrés relacionado con el trabajo, es decir, no es una contingencia común, sino que es una contingencia laboral, hay una diferencia, ¿eh? Es decir, yo puedo pasar una situación de estrés por tema personal, Sí. lo que sea, y tengo una baja por contingencia común, ya está. Esa persona se reincorporará al trabajo en el momento que sea oportuno. Y otra cosa es que esa baja por estrés esté relacionada con el trabajo y entonces tenemos una contingencia laboral. En ocasiones se nos ha dado el caso de una persona que tiene una baja por contingencia común y solicita un cambio de contingencia porque entiende que su estrés o su situación es derivada del trabajo, no de una situación personal y solicita un cambio de contingencia. En el momento en que la empresa tiene conocimiento de que hay una persona que tiene una baja por estrés, perdón, por contingencia laboral, que tiene una situación en la que puede haberse dañado su salud, aunque no haya cogido una baja, en el momento en que la empresa tiene conocimiento de que una persona está afectada por las condiciones de trabajo, la empresa tiene obligación de investigarlo. Es decir, en el momento en que la empresa tiene conocimiento de que yo me he caído por no sé dónde, que me he cortado con una máquina o que si me ha caído no sé qué encima, la empresa, aunque yo no haya cogido la baja, aunque haya sido un accidente blanco, un incidente, la empresa tiene obligación de investigarlo. En este caso ocurre lo mismo. En el caso de que tengamos conocimiento de que una persona tiene ya un daño a la salud, la empresa tiene que investigarlo. Y esa es la parte que antes comentaba en el criterio técnico, se habla por una parte de la prevención, que sería el estudio de factores psicosociales, y por otra parte la actuación. Y ahí es cuando en ese criterio técnico se habla de qué es lo que debería de hacer la empresa en esa situación. Y lo primero es investigar, saber cuál es la situación que ha llevado a esa persona a tener esa baja. Solo matizando, existen, bueno, primero, no es condición sine qua non que esté recogido en la evaluación de riesgos para hacer la consideración de que el origen o la contingencia sea laboral, ¿vale? Eso que quede claro. No hay relación causa-efecto, ¿vale? Y lo segundo, pues hasta los tribunales están con montones de casos para determinar el origen, ¿no? O la contingencia, si es una contingencia, como ha dicho bien Irache, profesional o de origen laboral o es una contingencia de factores personales. Pero lo que sí es cierto es que, claro, estamos hablando de un mundo en el que las contingencias y las características personales están muy vinculadas y muy relacionadas. ¿Vale? El estrés se produce cuando algo ya me está sobrepasando. Entonces, los factores que decíamos antes, los organizacionales pueden afectar mucho, pero también el conjunto de herramientas que yo ponga a disposición, herramientas y en este caso no manuales, de las personas trabajadoras de las organizaciones para que puedan superar esos ciertos momentos que se puedan dar y que son los que al final se acaban o pueden acabar en una contingencia pues o una baja o un daño a las personas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? A ver, en nuestra entidad ha pasado este caso. Esta baja está muy relacionada con una incidencia, agresión verbal y la mutua no nos ha considerado como baja por accidente de trabajo. En este aspecto creo que no se están haciendo las cosas bien. Bueno, lo que decíamos, nosotros el aspecto fundamental, a ver si seríamos capaces de distinguir. Nosotros somos servicio de prevención y lo que estamos es en la parte, junto con la empresa y los trabajadores, de tratar de identificar los factores que pueden incidir en daños a las personas y poner medidas para que no se produzca ese daño. Después ya está la mutua. La actuación de la mutua es, se hace cargo de aquellas contingencias de origen laboral y lo que decíamos en estos casos, pues es muy difícil la determinación a veces, ¿no?, de que sea origen o no. Y bueno, pues la mutua es otra parte que
que no tiene nada que ver con nosotros, y nosotros, el acabar en la mutua no, siempre es resultado, como antes decía Irache, de un fracaso en nuestras acciones preventivas. Algo no hemos sido capaces de hacer bien, ¿vale? Y es la parte que sí que tenemos que analizar para saber si es... Una de las cosas que yo quisiera poner también encima de la mesa, vamos a organizar otro webinar donde la parte importante del webinar o el temario es, primero, con la evaluación de riesgos psicosociales no hemos acabado nada, ¿vale? Ni hemos empezado nada. A partir de aquí es cuando empiezan las cosas. Es decir, por mucho que tengamos una carpeta donde tengamos los riesgos laborales recogidos, no sirve para nada, igual que los riesgos de seguridad, los de higiene y ergonómicos. Ahora empieza el auténtico trabajo de qué podemos hacer nosotros o en las organizaciones para actuar frente a los riesgos psicosociales y la salud, ¿no?, de las personas en esos factores emocionales. ¿Vale? Incidir, ¿no? Alguno también manda el comentario, dice, tenemos que seguir incidiendo en que la mutua es una cosa y el servicio de prevención son cosas absolutamente diferenciadoras, ¿vale? Otra pregunta más que quería... sí, esta genérica, que la tengo yo apuntada aquí, yo casi la he contestado, ¿no? Pero, a ver, aparte de la obligación legal de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, ¿qué aporta una evaluación de riesgos psicosociales? Porque si es la evaluación legal, ¿qué más da? El método sería el más sencillo, el más fácil, el que menos complicaciones tiene. Pero ¿qué aporta a mí como organización una evaluación de riesgos psicosociales? Aparte de tener el marchamo de decir, señor inspector o señora inspectora de trabajo, ya he hecho la evaluación de riesgos psicosociales. Pues, no, Irache, sí. Luego yo, No, como ahora. estamos, yo te remato. Yo A remato ver, la cuestión. esto al final es como cualquier otro sistema de gestión que quieras incluir dentro de tu organización. Tú puedes tener un sistema de calidad en el que solamente estás reparando, o sea, cuando te llega la pieza terminada, le haces un chequeo, un control de calidad y ves si va bien o va mal y ya está, y rellenas, si está mal, rellenas el parte y ya está. Y entonces no solucionas nada con eso porque no estás aprendiendo y no estás yendo al origen para ver qué es lo que está saliendo mal para que no vuelva a salir mal, que es el objetivo de un sistema de calidad. Y puede ser de la ISO, puede ser de PQM, lo que sea. Cualquier sistema de gestión, al final, si lo utilizas para el objetivo para el que se ha planteado, te ayuda a mejorar tu organización en el modelo productivo, en el modelo de prevención de riesgos o en el modelo de factores psicosociales. Si tú lo utilizas como una herramienta de información que te sirve para mejorar, mejorarás. Si lo utilizas solamente para cubrir un expediente o para decir, venga, va, no busco información, pero la información que obtengo es siempre buena, no vas a mejorar nunca. Yo tengo una empresa que me encanta, que cuando hacen las auditorías, y tienen además muchas auditorías, no tienen ese miedo a que el auditor, o bueno, en este caso auditor, le saque los colores o le saque faltas. Dicen, todo lo que nos saque nos sirve para mejorar. Y sin embargo, en muchas otras empresas se pelea para que en el informe no aparezca una deficiencia, una observación, cualquier cosa. Entonces, si utilizamos esa información para mejorar nuestro sistema de organización, todo va a ir hacia adelante. Si lo utilizamos simplemente para cubrir un expediente, para que cuando venga la inspección de trabajo pueda decir, ¿tenéis un estudio psicosocial hecho? Sí, tenemos este. No he comentado, pero por ejemplo, hay organizaciones que todavía tienen la evaluación psicosocial hecha con el método Navarro, que fue descatalogado en 2015 y todavía lo tienen con el método Navarro. ¿Tienes un estudio psicosocial? Sí, con el método Navarro. Eso es no tener nada.
Sí, Entonces, yo, puede servir si quieres que sirva y puede no servir para nada si no quieres hacerlo. Pero esto está en manos de la empresa. sí, yo María Eugenia. ahondando en lo que está diciendo Irache y poniendo un ejemplo de fuera de la organización, así para hacer el paralelismo, es como si dices, yo para qué voy a ir al médico, no fuera a ser que me diga que tengo algo, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente morirte te vas a morir igual, pero igual con peores condiciones porque no has sido capaz de entender qué ocurría y haber puesto remedio, tanto de manera preventiva, ¿no? Entender como después haber evaluado yendo al médico y que él o la médico te haya podido decir, pues mira, quizá tienes que tener más cuidado con este órgano, o tienes no sé qué, o tienes no sé qué, y el tratamiento es este. Pues yo diría que el ejemplo es exactamente igual. Al final va a depender de quién sea, ¿no?, quien vaya dirigiendo la empresa y la visión que tenga sobre la misma. Eh, lo interesante de las evaluaciones es que participa, el objetivo es la participación del 100%, significa que participa desde el estadio superior hasta todas las personas trabajadoras. Y ahí vas a tener una foto clara de cómo estás en la organización. A partir de ahí puedes utilizar ese conocimiento, esa información para avanzar y mejorar a través de realización de los planes, a través de integrar con otra información que haya en la organización o pues decidir que, bueno, que como una multa ya no vas a tener, pues que bueno, tu objetivo era ese y ya está. Bueno, eso al final serán modelos organizacionales, aunque claramente la tendencia ahora es la de ir en mejora continua y la de ir incorporando también el compromiso de las personas trabajadoras y la única manera es entender qué pasa y actuar para mejorar. Bueno, gracias. Ya con esto acabamos, porque era una pregunta que lleva ahí tiempo y no la había leído. A ver si las acciones a cometer deben estar consensuadas. Eso permitirme que, si, no, que la conteste yo, si nos importa, y así ya damos Sí, sí, final. fenomenal. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hay 4 palabras, y vuelvo a decir que era del siglo, o es del siglo pasado, hay 4 palabras que utiliza hasta la saciedad, que es información, formación a las personas trabajadoras y consulta y participación. Consulta y participación. Evidentemente no es perceptivo que se consensúen las medidas, ¿vale? La empresa es la que tiene la obligación de hacer el plan de acción preventiva en la empresa, ¿de acuerdo? Otra cosa es que para ello tiene que hacer la consulta y participación y con el consenso, y aquí os recuerdo que el Comité de Seguridad y Salud es paritario, ya, no es de tomar mayorías, es consulta y participación, ¿vale? No sé si tenéis que puntualizar o queréis puntualizar algo, ¿eh? María Eugenia Irache. No. Sí. No, hombre, que cuanto más consensuado esté todo, pues siempre, bueno, es más fácil Más fácil llevarlo a será cabo, implantarlo. pero eso es. Pero bueno, otra cosa es efectivamente la obligatoriedad legal, voy a decir, ¿no? Entonces, pero sí, sí, de acuerdo No con sé, lo que planteas, Jesús. yo sí haría un matiz porque efectivamente la ley de prevención dice eso. En el caso del método ISTAS, que comentaba al principio que tiene una metodología estricta y que exige que haya un acuerdo firmado, en ese acuerdo sí que pide que las acciones correctoras que define el grupo de trabajo sean aprobadas por la dirección. Esto en muchas ocasiones, bueno, pues nos ha resultado un problema porque hay muchas organizaciones en las que a priori no quieren firmar eso. Dicen, a ver con lo que me van a venir después. Y puede ser un problema. Entonces, bueno, pues hay que buscar la forma de poder hacerlo. Es cierto que la ley de prevención no habla, o sea, habla de consulta y participación. En el caso del método ISTAS dice que ya antes de hacer el estudio la dirección tiene que aprobar. Bueno. Ya condiciones, ¿no?, específicas del método. Sí. Y entonces hay empresas que dicen, bueno, pues esto no lo vamos a hacer con este método, vamos a elegir otro. Sí. Bueno, nos hemos alargado. Pediros disculpas por habernos alargado en el tiempo, que los viernes ya sabemos que dan para lo que dan y seguro que mientras tanto se nos van acumulando las cosas. Daros las gracias, María Eugenia. Muchas gracias.
¿vale? A Por tus vosotros. aportaciones, por tu claridad a la hora de exponer. Irache, también muchas gracias por el trabajo de habernos quitado, ¿no?, el tener que analizar o desmenuzar los diferentes métodos para poderlo comparar de una manera clara. A todas y todos los que estáis al otro lado, pues daros otra vez las gracias también por la atención. Espero que haya sido de interés la jornada y seguiremos haciendo jornadas y os mantendremos al tanto. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Pasar buen Gracias. día y tener cuidado. Gracias. Ahora, ahora. Agur.